¿Y si pudieras explorar tu mundo interno a través de tus respuestas? ¿Cómo conocemos lo que piensa, siente o cree una persona? A veces solo tenemos que observar o preguntar. Las técnicas comportamentales son una técnica o una herramienta dentro de los estudios científicos que nos sirven para profundizar en las emociones, pensamientos, comportamientos, creencias de las personas ante diferentes situaciones o sobre diferentes temáticas. Existen distintos procedimientos y esos procedimientos nos aportan distintos tipos de datos. Hay procedimientos que nos aportan datos cuantitativos, pues por ejemplo los test, las escalas o los cuestionarios, y otros procedimientos que nos aportan datos cualitativos, como las entrevistas, los grupos focales o los grupos de discusión. Dependiendo de la técnica que utilicemos para coger los datos, la experiencia va a ser muy diferente. Por ejemplo, cuando se utilizan cuestionarios o medidas de autoinforme, lo que se espera es que indique su grado de acuerdo o desacuerdo o su grado de identificación en relación a una serie de afirmaciones o una serie de frases que se le van poniendo. Esta evaluación puede hacerse virtual o presencial. Si las personas participan en una entrevista, pues se va a mantener una sesión individual, se van a formular un conjunto de preguntas abiertas y en función de las respuestas pues se va a ir profundizando en algunos temas que sean de interés para describir el fenómeno. Y la idea es que pueda compartir sus experiencias, sus opiniones o sus emociones sin juicio y de forma lo más fluida posible. Pero se permite cierta flexibilidad y que también vaya improvisando o añadiendo la información que considere pertinente en base a las preguntas que se van haciendo. Y si se participa en otro tipo de actividades como un grupo focal o un grupo de discusión, se va a reunir a un conjunto de personas y se van a hacer también distintas preguntas abiertas para que esas personas planteen distintos argumentos. Y que tengan una conversación distendida sobre una serie de preguntas que la persona que modere la sesión les vaya haciendo. En estas sesiones en grupo pues, se pretende estimular el debate y la argumentación a partir de tener a distintas personas con distintos tipos de experiencia. Sea cual sea el procedimiento, siempre vamos a comentar en qué consiste el estudio, cuál es el objetivo que se persigue. Posteriormente se va a describir en qué va a consistir la sesión, las actividades que se van a realizar, los pasos que se van a desarrollar y luego se pedirá el consentimiento explícito de participación en la actividad. En caso de las entrevistas y de los grupos, pues muchas veces se utiliza una grabación para facilitar el procesamiento de los datos y en este caso pues se solicitará consentimiento explícito para recoger esos datos de audio y vídeo. Estas grabaciones servirían solo para el análisis de datos, garantizando totalmente el anonimato y se utilizarían solo para fines de la investigación. Las técnicas comportamentales permiten responder a preguntas de distinto tipo y de cualquier área de la psicología, desde áreas más sociales. Han respondido aquí en el CINCI a preguntas sobre cómo una persona percibe determinados movimientos políticos. Las actitudes o creencias, por ejemplo, hacia el consentimiento sexual o hacia determinados colectivos sociales. También exploramos cómo se manifiestan determinados estereotipos o normas sociales, qué consecuencias tienen y cómo puede cambiarse desde las medidas políticas para generar un cambio social. También permiten estudiar variables más relacionadas con la salud, pues como por ejemplo los hábitos saludables que puede tener una persona relacionados con la alimentación o con el ejercicio físico. En estos estudios también se analiza qué tipo de factores influyen a la hora de tomar decisiones o qué emociones, creencias son relevantes a la hora de llevar a cabo determinados comportamientos. También se pueden utilizar para evaluar variables del contexto más clínico, pues para conocer los síntomas que puede tener una persona que tenga una condición determinada o las experiencias que vive relacionadas con su día a día, de la vida diaria. En el ámbito educativo podemos evaluar competencias, pero también podemos explorar experiencias relacionadas con cómo se desarrolla la interacción entre iguales o cómo se desarrolla la interacción entre el profesorado y el estudiantado. Estas son herramientas que nos resultan útiles para entender la mente y el comportamiento de las personas y las dinámicas sociales. Si sientes curiosidad por nuestra investigación y te apetece colaborar en futuros estudios, puedes registrarte como participante en nuestra plataforma en línea Sona Systems. Mantente al día de nuestros avances y eventos en la página web y síguenos en redes sociales para aprender más sobre mente, cerebro y comportamiento.